¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tratar un tema bastante importante. Y es que aquí, ¿quién es este? Y esto es un artículo de Scott Reeder hablando sobre Henry Kissinger, pero él lo menciona, el criminal de guerra que salvó al mundo. Ojo con esto. El diplomático más famoso de Estados Unidos que estuvo detrás de tratados claves de control de armas nucleares con la Unión Soviética y que mantuvo a raya la posibilidad de un intercambio nuclear catastrófico. Ojo con ello, porque Scott Reeder es un experto inspector de instrumentos de democratización masiva de la ONU. Mira, Henry Kissinger, reconocido por muchos como uno de los profesionales más influyentes de política exterior estadounidense, él se fue de este mundo el pasado miércoles a la edad de 100 años. Y esto, durante los próximos días y semanas, se va a escribir mucho sobre el ex asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Algunos lo elogiarán, otros lo condenarán. Dejaré que otros decidan cómo quieran caracterizar a este hombre y a su vida. Pero en lo que a mí respecta, me encontré en unos breves momentos de intersecciones que tuve con el señor Henry Kissinger y cómo estos impactaron mi vida y mi trabajo. Mi primer encuentro con Henry Kissinger fue cuando era niño y vivía en Hawái. Mi padre era un oficial de carrera de la Fuerza Aérea y a principios de la década de 1970 fue asignado al cuartel general de la Fuerza Aérea del Pacífico, donde participó en una variedad de tareas relacionadas en logística, incluida la ayuda para poder facilitar esta transferencia de equipo militar estadounidense a los vietnamitas. También Fuerza Aérea como parte del programa Vietnamización de la administración de Richard Nixon, donde se buscaba transferir la responsabilidad de la defensa de Vietnam del Sur del ejército estadounidense a las Fuerzas Armadas vietnamitas. En este sentido, mi padre había realizado varios viajes a Vietnam del Sur. Dos cosas se habían destacado en esas experiencias, y una fue el disgusto de mi padre por las mentiras que se decían de los altos oficiales militares estadounidenses que emitían informes entusiastas sobre estos avances logrados de pasar menos de 48 horas en Vietnam del Sur, donde la mayor parte de este tiempo en Vietnam eran bares y discotecas. Mi padre había sido enviado a Vietnam entre el 65 y el 66 como parte del 10º Escuadrón de Comando Aéreo, los Tigres Scotia, responsables de la tarea de los caza F-5 a Vietnam, probarlos como plataforma de combate y hacer esta transición del F-5 a Vietnam. Aquí, la 5ª Fuerza Aérea de Vietnam del Sur sabía más que un poco sobre las realidades de entregar sistemas de armas modernos a una cultura militar no acostumbrada a tal complejidad. Si bien esta Fuerza Aérea estadounidense pudo haber empleado los F-5 tanto en papel aire-aire como aire-tierra en Vietnam del Sur, los survietnamitas nunca entendieron realmente cómo utilizar adecuadamente las capacidades inherentes del fuselaje. Y eso fue cierto en 1966, cuando mi padre abandonó Vietnam del Sur por primera vez. Siguió siendo así en 1973 y 1974, cuando él había participado en esta implementación de la vietnamización. Pero recuerdo su enojo al hablar de numerosos cables que habían llegado desde Washington DC, de particular del asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, donde le ordenaba hacer cosas. Kissinger enviaba y decía a los cables: ¿quién diablos es Henry Kissinger?, mi padre diría. ¿Y por qué carajos le estamos escuchando? No está en nuestra cadena de mando. Bueno, Scott Reeder analiza este artículo en el episodio de As the Inspector, en número 118. Pero más tarde, para febrero de abril de 1975, cuando el ejército de Vietnam del Sur se desmoronó ante el avance de las Fuerzas Armadas vietnamíes del norte sobre Saigón, se hizo evidente el fracaso absoluto del programa de la vietnamización que Kissinger estaba defendiendo. Ese verano, mi familia había acogido una familia de refugiados de Vietnam del Sur que había huido para salvar sus vidas durante la caída del Saigón. Éramos buenos anfitriones, pero mi padre apenas podía mirar a la familia a los ojos por la vergüenza que sentía al haber sido parte de un sistema que había traicionado tanto. Padrino del control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mira,
A lo largo de los años, leí mucho sobre Kissinger y su trabajo, y mientras estaba en el último año de la universidad, devoré El precio del poder de Seymour Hersh, una devastadora exposición de oscuras realidades asociadas con esta formulación y la implementación de seguridad nacional y de la política exterior por parte de la administración de Richard Nixon. En mi opinión, este nombre de Henry Kissinger se había convertido en sinónimo de bombardeo ilegal de Camboya, de eliminación de Salvador Allende y el grado en que la reputación de una nación podía verse mancillada por las acciones de un solo hombre. Y para ser honestos, cuando ingresé a la infantería de la Marina de Estados Unidos, después de haberme graduado de la universidad en 1984, no pensé mucho en Kissinger. Él era, desde mi perspectiva, una reliquia del pasado, una mala pesadilla nacional que como jefe, Richard Nixon, su jefe, se estaba desvaneciendo en las páginas de la irrelevancia histórica. Entonces, a principios de 1988, todo cambió. Me sacaron de los desiertos del sur de California, donde había estado perfeccionando habilidades asociadas con la misión del cuerpo de marines de destruir al enemigo mediante la potencia de fuego y las maniobras. Me habían enviado a Washington DC, donde había formado parte de un equipo de implementación de tareas de inspección asociadas con la implementación de un tratado sobre fuerzas nucleares intermedias. A medida que aprendí más sobre ese tratado y sobre las relaciones con la historia del control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el nombre de Henry Kissinger seguía apareciendo. Pues resulta que Kissinger fue el padrino del control de armas de Estados Unidos y la Unión Soviética, el hombre que había elaborado el tratado sobre misiles antibalísticos, considerado uno de los acuerdos funcionales que definieron la relación estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. También fue la fuerza impulsora detrás de esta política de distensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que había conducido al fin de la carrera armamentista nuclear y que fue anunciada en las conversaciones sobre las limitaciones de armas estratégicas, que finalmente esto se iba a convertir en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o START. Así, en este Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, fue un subproducto de la visión expuesta por Kissinger. A menudo habló de la importancia de este tratado para poder prevenir la guerra nuclear, y sigo convencido de que sin él, un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética era inevitable. Así que reaparece el experto en la política exterior. Resulta que sin Henry Kissinger probablemente no hubiese habido ningún tratado de instrumentos nucleares intermedios, ningún tratado START, ningún acuerdo SALT y ningún tratado ABM, ni control de armas. Sin Henry Kissinger muy probablemente hubiese habido también una guerra nuclear. Y es que después de mi asignación como inspector de armas de la Unión Soviética, regresé a la infantería de la Marina, donde desde agosto de 1990 hasta agosto de 1998, mi vida estuvo definida por Irak. Primero a través de la Operación Escudo del Desierto o Tormenta del Desierto, luego como inspector, luego inspector de armas de las Naciones Unidas, encargado de supervisar el desarme de los programas de armas de destrucción masiva de Irak. Y una vez más, Kissinger desapareció en un segundo plano, solo para reaparecer en el verano del 98, como uno de los expertos en política exterior que habló abiertamente sobre esta necesidad de sacar a Saddam Hussein del poder. Y después de mi renuncia de las Naciones Unidas en agosto del 98, recibí la invitación de Teddy Forsman, uno de los fundadores de la corporación de capital privado Forsman & Little, para poder volar a Aspen, Colorado, y hablar como parte de un foro anual de discusión sobre políticas que había reunido a los mejores y más brillantes del mundo, bajo un mismo techo, donde se abordarían los temas del día. Y entre las personas notables presentes se encontraba nada menos que Henry Kissinger. Tuve la oportunidad de codearme con él en varias ocasiones durante este foro de Aspen. Hablamos, por supuesto, de Irak, y esto era antes del tema de septiembre del 2001. Antes del tema de los instrumentos de destrucción masiva, donde los problemas habían girado principalmente en torno a Saddam Hussein. También de la amenaza que representaba la paz y la seguridad regional. Pero sobre todo,
Habíamos hablado del control de armas y la importancia de preservar este legado de desarme que se había iniciado en la administración de Richard Nixon, pero que parecía estar desapareciendo bajo la dirección del señor Clinton. Y la última vez que vi a Kissinger fue en mayo de 1999. Fue en una cena de corresponsales de la Casa Blanca. Lo había atendido un oficial retirado del servicio secreto, a quien había conocido en el evento de Aspen. Después de esa cena y de los discursos, se acercó a mi mesa y me dijo que el señor Kissinger quería hablar conmigo. Me conduje a una sala lateral, donde me esperaba el famoso exdiplomático. Quería continuar nuestra conversación, decía Kissinger, y lo hicimos. Los detalles de lo que habíamos hablado, llenos de matices de ciencia, tecnología y cómo interactúan con la condición humana, carecen de importancia en este momento. Lo que quiere decir aquí, o lo que quiere decir, es que durante 30 minutos completos tuve toda la atención de uno de los pensadores más destacados de nuestro tiempo, en el que respecta a la diplomacia y al control de armas. Hablamos del pasado, hablamos del presente, y ambos nos preocupábamos por el futuro. He estado en presencia de grandes hombres, y lo que me sorprende de la mayoría de ellos es que les encanta oírse hablar. No me malinterpretes, Henry Kissinger también estaba enamorado del sonido de su propia voz. Se había ganado con creces este derecho. Me había impresionado profundamente la inteligencia de este hombre, pero lo que más me impresionó fue su disposición a escuchar y a sopesar cuidadosamente sus palabras al haber respondido a lo que tenía que decir. Si bien yo era claramente un socio menor en esa discusión, no me hicieron sentir irrelevante. Demasiado pronto apareció el hombre del servicio secreto e hizo un gesto hacia la puerta, donde una larga fila de... ya que lo pone el Illuminati esperaba para tener una audiencia con el decano de la diplomacia estadounidense. Se me acaba el tiempo. Nos dimos la mano. Hablaremos de nuevo, decía Kissinger al despedirse. Le gustas, me dijo el agente del servicio secreto mientras salimos de la habitación. Eras la primera persona con la que quería hablar esta noche. Imagínense, ¿qué pasa con este complejo legado de Kissinger? Mira, me sentí honrado y esperaba con ansias nuestra próxima conversación. Incluso compré una copia de su obra maestra de 1994, Diplomacia. La puse en mi estantería esperando que el autor la firmase algún día. Ese día nunca llegó. Kissinger se fue el 29 de noviembre del 2023 a la edad de 100 años. Uno de sus últimos actos oficiales fue viajar a China, donde utilizó la buena reputación que se había construido gracias a la orquestación del histórico agradecimiento de Nixon en 1972. Esto para tratar de encontrar algún terreno común entre Estados Unidos y China que hoy pudiese usarse para poder reparar una relación tensa. Habría quienes con razón opten por recordar a Kissinger con dureza, debido a las políticas que formuló e implementó y que podrían con justicia caracterizarse como crímenes contra la humanidad. Kissinger había bromeado una vez: lo ilegal lo hacemos de inmediato, lo inconstitucional tarda un poco más. No fue gracioso porque es verdad. ¿Quién diablos es Henry Kissinger? Mi padre solía preguntar enojado. Resulta que la respuesta no es tan simple. Hay mucho que criticar de este hombre, y nada de lo que hizo debe de mantenerse en secreto para las personas a las que aparentemente sirvió. Pero siempre recordaré la inteligencia y a este hombre. El hecho de que las políticas que él formuló ayudaron de cierta manera a salvar el mundo de la aniquilación nuclear. La próxima semana va a haber una reunión de veteranos del Tratado de Instrumentos de Democratización de Mediano Alcance en Washington, D.C. Vamos a brindar por aquellos que nos han precedido, incluido apenas el mes pasado Roland Lajoie, el primer director de la Agencia de Inspecciones In Situ y el hombre quien hizo posible la verificación de este tratado. Voy a ofrecer un brindis aparte en silencio por Henry Kissinger, porque en lo profundo de mi corazón, que a pesar de todas sus muchas fallas, si no fuese poder, ninguno de nosotros estaría a día de hoy aquí, ¿no? Vaya, Scott Reeder hablando sobre uno de los máximos criminales de la historia, un legado bastante fuerte, amplio de esto, amigos, que no tiene perdón y que obviamente el tipo está en el infierno, porque si en realidad existe el infierno y si en realidad existe Dios, amigos, no hay
¿quién pueda perdonar lo que este señor le hizo a millones de personas? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Ayúdeme por favor a través de mi Patreon, www.patreon.com/La Granja Humana MX. Ahí me pueden apoyar, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Compartan en sus redes sociales y cuídense mucho.